Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera jornada del ciclo de seminarios de investigación de posgrado sobre ingeniería y sociedad. El nuevo ciclo considera una serie de charlas que abordarán temas vinculados con las líneas de investigación de los 4 programas con que cuenta nuestra facultad, buscando difundir las temáticas que enfrentamos como sociedad y el rol de la investigación en ciencia y tecnología desarrollada por los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UH. Desde ya, agradecemos la participación de quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Les recordamos también que los comentarios y preguntas que puedan surgir las pueden plantear por medio de la sección preguntas y respuestas o pedir la palabra en Zoom, así como a través de nuestras redes sociales, las que abordaremos al final de la actividad. Hoy presentamos el seminario Acústica y vibraciones en los cohetes espaciales. Para dar inicio al seminario, dejo con ustedes al moderador y expositor también de la jornada, doctor Jorge Arenas, académico y director del Magíster en Acústica y Vibraciones de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UH. Profesor Arenas. Parece que tiene el micrófono silenciado. Perdón, recién se me había desconectado el sistema de nuevo. Estoy con algunos Ahí, problemas. A escuchar el final de tu presentación. ¿Aló, Pedro, me sí, escuchas? profesor, por favor, lo presenté para que comencemos el seminario. Pedro, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escucha usted? Profesor, ¿Me escuchan? sí, lo escuchamos. ¿Me escucha usted? Lo escuchamos, profesor. Estamos con algunos problemas técnicos con el profesor Jorge Arenas. Vamos a esperar unos segundos. Profesor, profesor Arenas, ¿nos escucha? Te escucho súper cortado, no sé si me escuchas. Sí, lo escuchamos. Ya. No sé, no alcancé a escuchar si que habías terminado la presentación. Sí, por favor, ¿Puedo comenzar entonces? por supuesto. Ok, perfecto. Bueno, espero que me estén... Perfecto. Muy bien, espero que me estén todos escuchando. Habíamos tenido problemas técnicos al comenzar. Eh, y bueno, les doy la bienvenida a todos quienes están participando en este seminario. La verdad es que tenemos el placer de contar con un invitado internacional, que es un doctor eh, español, pero que trabaja actualmente en Polonia. Y él nos va a hacer una presentación muy interesante acerca de sistemas de mitigación de ruido en los lugares de lanzamiento de cohetes espaciales. Yo voy a hacer una pequeña presentación de unas 15 o 20 minutos o menos incluso, un poco para introducir al tema y dar una visión, contextualizar en el fondo lo que vamos a presentar acá. Así que voy a compartir pantalla ahora.
Espero que puedan estar viendo la presentación en pantalla. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, la presentación la titulé Vibroacústica en cohetes espaciales. Ese es mi nombre, yo soy el director del Magíster en Acústica y Vibraciones de la universidad y trabajo como profesor titular del Instituto de Acústica. Bueno, el tema del ruido producto de los cohetes espaciales, la verdad que diríamos que parte en el año 1926 cuando se inventa el primer cohete con propulsión de combustible líquido, pero la cohetería seria partió en el año 44 con los cohetes B-1 y B-2 que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que era un diseño de un misil balístico de una sola etapa, que tenía una altura de 14 metros, un peso de 12,5 toneladas, que alcanzaban velocidades eh, alrededor de 4 veces la velocidad o más la velocidad del sonido, y además tenían un empuje de equivalente a 55.000 libras. Bueno, obviamente en esa época la preocupación acerca de los problemas de ruido y vibración en los cohetes no era tan importante, puesto que estos solamente estaban destinados a transportar cargas explosivas, ya que se estaban utilizando en un contexto bélico. Pero este fue el primer paso, indudablemente, en el desarrollo de la cohetería en el mundo. Ahora, estos tenían un empuje y una capacidad bastante más limitada que los cohetes que se desarrollaron después, puesto que estos tenían que viajar una distancia de alrededor de 250, 300 kilómetros solamente, y tampoco alcanzaban alturas tan apreciables. Ahora bien, una de las cosas importantes que tenemos que entender es la potencia sonora, que evidentemente como es una energía mecánica que corresponde a la energía del sistema de expulsión de gases de un cohete. Y en este caso la potencia sabemos que es el producto del el empuje del cohete multiplicado por la velocidad de salida de los gases. Bueno, este tipo de fuente de ruido genera las componentes que están fundamentalmente ubicadas en el rango de frecuencias bajas y medias, y por lo tanto es un rango de frecuencia en el cual las estructuras y también el daño a las personas es bastante importante. Por lo tanto, cuando se pensó en la década de los 60 de enviar un cohete a la Luna, ellos inmediatamente supieron que esto iba a ser un problema acústico bastante importante. Aquí hay una descripción de los tipos de cohetes que se diseñaron en esa época. Finalmente, para hacer los cómputos de poder llevar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta, se diseñó el cohete Nova. El cohete Nova era un cohete que tenía un empuje de 12 millones de libras, es decir, una cantidad increíble de energía. Y se calculaba que este tipo de cohete iba a generar alrededor de 200 decibeles de potencia acústica, muy cerca de la del cohete, y por lo tanto eso iba a ser prácticamente imposible poder mantener evidentemente funcionara. Em, Había otro tipo de cohete que se diseñó que fue el C-1, que tenía un empuje bastante menor de 7,5 millones de libras, y que fue finalmente el que generó el Saturno V. Y este tipo de cohetes se esperaba generar alrededor de 140 decibeles en términos de presión sonora, alrededor de 3 kilómetros. Como un dato interesante, cuando se diseñó el cohete Nova, incluso se pensaba que este tipo de cohete no iba a poder ser posible instalarlo en tierra, sino que iban a tener que instalarlo en algún sistema de envío de cohetes en el mar afuera. Y era la única manera en la cual el ruido no pudiera impactar a los lugares vecinos. Pero posteriormente, como ellos descubrieron que haciendo una órbita alrededor de la Tierra, podían utilizar la Tierra como una especie de resortera para enviar el cohete a la Luna, finalmente el diseño que prosperó fue el C-1, pero
de todas maneras era una cantidad de energía tremendamente importante. Ahora bien, como un dato representativo, podemos observar acá una escala de decibeles en la cual va desde los 0 decibeles, que es el sonido mínimo que uno podría percibir, pasando por el ruido que produce un tren, que es alrededor de 85 decibeles. El umbral del dolor está ubicado entre los 120 y 125 decibeles aproximadamente. Y lo que produce un avión a reacción al momento del despegue es alrededor de 145 decibeles. Bueno, los cohetes se pensaba que iban a estar más o menos en este rango, es decir, estaríamos muy cerca del rango que teóricamente se piensa que podría ser como una especie de límite en términos de fuente sonora. Ahora bien, los medio ambiente acústico diríamos que vienen en dos etapas. El primero es la etapa que se denomina el mantener el cohete, que ocurre en las primeras etapas cuando se encienden los motores, sujetado a una torre de lanzamiento, y se mantiene de esa manera para que pueda crear más empuje hasta que el cohete es soltado y en ese momento el cohete despega. Y esa sería la segunda etapa más importante en el caso del cohete, que es cuando se produce el despegue. En ese momento, cuando se sueltan los sistemas de amarre del cohete, el cohete despega y en esa manera produce también un medio ambiente acústico que pasa a ser distinto. Ahora bien, los impactos del ruido, bueno, primero que nada hay un efecto vibroacústico que se produce sobre el vehículo espacial y también sobre lo que se denomina la payload, que es la carga de pago, que evidentemente es todo lo que llevarían los cohetes espaciales fuera de la atmósfera terrestre. Estamos hablando de satélites, elementos para la Estación Espacial Internacional, podríamos considerar también incluso telescopios que se han enviado al espacio, y todo eso son cargas que son extremadamente caras y no pueden dañarse. Por otro lado, hay un efecto también del ruido de los astronautas que van dentro del vehículo cuando se trata de misiones tripuladas. Hay una influencia sobre todas las estructuras del espacio de lanzamiento y también de las estructuras adyacentes al sitio de lanzamiento. Hay un impacto importante sobre la vida salvaje y los ecosistemas en las proximidades de este lugar de lanzamiento. Hay también efectos en la comunidad que rodea los sitios de lanzamiento o donde operan los cohetes espaciales. Estos son a nivel fisiológico y psicológico. Y finalmente también hay problemas relacionados con los estampidos sónicos que se producen efectivamente cuando un cohete rompe la barrera del sonido. Ahora me voy a enfocar un poco más en el ruido que producía el transbordador espacial, que obviamente el que tengo más antecedente. Dentro de las fuentes de ruido del transbordador espacial teníamos fuentes que alcanzaban los 180 decibeles, eso es equivalente más o menos a 19,3 kilopascales en términos de presión. Y al momento del despegue, el Space Shuttle creaba un ruido tremendamente intenso. La fuente de ruido principal era la salida de gases supersónicos, vórtices turbulentos que se creaban debido a la mezcla de los gases a alta temperatura con el aire, eh, el aire ambiental en este caso, que finalmente terminaban en ondas de choque. Y obviamente los choques eran las fuentes más poderosas de ruido en el sitio de lanzamiento. Acá hay un esquema más o menos de todas las fuentes de ruido que podíamos tener dentro del espacio eh, de lanzamiento. Recuerden ustedes que había una torre asociada donde habían muchos instrumentos eh, electrónicos, teníamos también algunas estructuras asociadas a la plataforma de lanzamiento, precisamente, y donde teníamos grandes fuentes de vibración en la zona de carga del transbordador. Y por otro lado también habían unas cosas muy importantes que eran las cargas que se producían producto de la reflexión de esta salida de gases
en la superficie y que finalmente volvían como ondas de choque a afectar la estructura del orbitador, que es lo que nosotros conocemos. Mucha gente piensa que el transbordador espacial es esta cosa que está acá, que es como la especie de aeronave que iba arriba de la estructura. El transbordador espacial, toda esta estructura está compuesta por estos dos cohetes de combustible sólido más el tanque de combustible líquido, que era el tanque naranjo que estaba grande. Pero este especie de avión es lo que se denomina el orbitador. El orbitador acá tenía motores principales que también operaban durante el lanzamiento y que producían enormes cargas acústicas. De hecho, en el primer lanzamiento que se hizo de un transbordador espacial en la misión STS-1, se detectó que alguna de las de estas placas cerámicas que estaban dispuestas para evitar el incendio prácticamente del transbordador en el momento del reingreso por las altas temperaturas se habían desprendido, y ese desprendimiento había sido producto efectivamente de la onda de choque que habían producido estos cohetes de combustible sólido. Bueno, esto más o menos lo que ocurre en términos de la aceleración instantánea en el momento del despegue de un transbordador espacial. Nosotros podemos observar que la aceleración en términos de vibraciones no es constante, sino que se produce un gran aumento de aceleración en el momento del despegue. Esto es justo en el momento del T0, dijéramos, poco después de la ignición de los motores, y después comenzaba nuevamente a incrementarse el nivel de vibraciones en el momento del vuelo transónico, que es aproximadamente a un 70% de la velocidad del sonido, cuando comienzan a producirse ondas de choque en este sector. Y posteriormente se producía un máximo Q de vuelo, y finalmente ya dentro de un tiempo de 2 minutos ya el nivel de vibraciones comenzaba a ser bastante estacionario. Acá vemos exactamente el mismo resultado, pero expresado en términos de aceleración efectiva o RMS, en términos del tiempo relativo a la ignición de los cohetes de combustible sólido. Bueno, esta es la descripción esencial de las fuentes de ruido de un jet supersónico. Eh, Recuerden ustedes que la tobera esencialmente es una fuente enorme de energía que depende de la velocidad de salida, de la densidad y de la temperatura. La temperatura se alcanza acá alrededor de 3.300 grados Celsius. eh, y bueno, las principales fuentes de ruido acá se producían por esta radiación de una onda de Mach, que es una onda que se propaga a una velocidad cercana a la del sonido, y cuando se acumulan muchas de estas ondas de Mach se producen ondas de choque. También había una mezcla de ruido subsónico en esta zona, y también hay una radiación enorme que se denomina ruido de labio, que es un frente de onda que emerge justo en la zona de la salida de la tobera del cohete, que es la que estamos apreciando acá en este caso. Si nosotros dibujáramos, por ejemplo, la eficiencia acústica de radiación en el caso de una fuente jet a la salida, podríamos observar que de acuerdo a las leyes de la radiación de fluidos, nosotros sabemos que esta eficiencia de radiación va creciendo de acuerdo a la potencia donde tenemos m, que es el número de Mach, o sea, el número de veces que el flujo supera la velocidad del sonido. Y aquí podemos ver que el ruido de labios, por ejemplo, esa energía muy cerca de la tobera, se comportaba como el cubo de la velocidad de Mach. Luego la mezcla de ruido subsónico se propaga a m a la quinta, y en los cohetes tradicionales, cuando se produce la radiación de la onda de Mach, estamos más o menos en este sector, es decir, es la forma en la que uno tiene mayor eficiencia de radiación acústica. Acá hay una indicación más o menos de los cohetes de combustible sólido, generan una Mach igual a 3, es decir, 3 veces la velocidad del sonido. El Saturno 5 generaba 3.7 y el orbitador especial generaba alrededor de 4 veces la velocidad del sonido. Bueno, acá les quiero indicar qué es lo que ocurre en
Evidentemente, como esta es la principal fuente de ruido que emerge desde un cohete espacial, las medidas de control en este sitio de lanzamiento son básicamente dos las que se han empleado. Una son los deflectores que son ductos o túneles deflectores del chorro, y el otro es la inyección de flujos de agua presurizada, que se denomina water deluge. Acá podemos ver el principio de los deflectores, que en el fondo es evitar de que esta fuente de alto ruido genere ondas reflejadas eh, en el sitio de lanzamiento y se pueda deflectar. Y eso es básicamente lo que uno ve en el momento del lanzamiento, donde uno ve una cantidad enorme de gases que se están deflectando, a pesar de que una gran cantidad de esto es vapor producto de una fuente de agua, de inyección de agua, que ahora voy a explicar de qué se trata, que es una de las principales fuentes de control de ruido. Bueno, este es el sistema del transbordador espacial, el que se empleaba precisamente para hacer el control de ruido en el momento del lanzamiento. Aquí se trata de enviar una cantidad gigantesca de agua en esta zona, justo debajo de donde están ubicados las salidas, las toberas de los cohetes de combustible sólido. Y aquí se genera una cantidad enorme de agua, que evidentemente esta se va a vaporizar producto de la temperatura que se produce acá, y eso va a producir un efecto de absorción acústica. Por otro lado, también podemos ver acá estas componentes de color rojo, que en la NASA se conocían como las salchichas, que no son más que bolsas plásticas, eh, bueno, bastante grandes obviamente, pero son bolsas plásticas rellenas de agua, y que actuaban como una especie de amortiguador de la onda de choque que se producía por los cohetes de combustible sólido. Después del primer problema que hubo con la misión STS-1 del transbordador espacial, se incorporó este sistema precisamente para hacer un proceso de amortiguamiento de la emisión de esa onda de choque. Se producía precisamente por la ignición de este cohete. Eh, fíjense que podía inyectar una cantidad de 1.300 toneladas de agua en solamente 41 segundos. Lo importante de esto es que se pueda enviar una cantidad de agua lo más rápido posible al momento del despegue. Esto tiene que durar alrededor de 6 segundos más o menos en duración, puesto que ese es el tiempo desde el momento que se produce la ignición hasta que el cohete despega. Acá podemos ver, apreciar de mejor manera el sistema de agua. Fíjense, acá abajo se puede, espero que lo puedan ver, donde se ve la cantidad de agua justo en el momento en que están haciendo la ignición de los motores, en este caso de los motores principales, los main engines del orbitador. Y aquí podemos ver, esto es una especie de piscina gigante donde se está lanzando esta agua, que es la que tiene como misión absorber acústicamente el ruido. Este sistema se utiliza en prácticamente todos los sistemas de lanzamiento, y las agencias espaciales internacionales lo emplean. Esta es una fotografía del centro de lanzamiento de satélites de Hainan en China. Bueno, los chinos todavía no envían cohetes tan poderosos al espacio, pero este, sin embargo, puede inyectar 400 toneladas de agua en solamente 20 segundos. Actualmente, para la nueva familia de cohetes SLS, que son cohetes que van a ser más o menos del tamaño de lo que era el Saturno V, hay un nuevo sistema de sobrepresión y supresión de ruido que puede inyectar 1.700 toneladas de agua en el aire a una altura de 30 metros en muy poco tiempo. Y se puede apreciar una animación de qué es lo que ocurre en ese momento. Un dato interesante es que los rusos, recuerden ustedes que los rusos lanzan prácticamente todos sus cohetes espaciales desde el sitio de lanzamiento en Baikonur. Este sitio utiliza el sistema de deflexión a través de una perforación en la Tierra, que es la más grande dentro de los sistemas de lanzamiento de cohete, y también mediante un sistema de deflector del chorro del cohete. Bueno, la razón es que esta zona es extremadamente
de baja temperatura, así que por lo tanto utilizar sistemas de agua a presión en esa zona por sus condiciones atmosféricas sería prácticamente imposible. Bueno, como datos finales me gustaría remarcar que el ruido de los cohetes es la fuente de ruido más poderosa que ha sido construida por el hombre, y su control es un requerimiento de la ingeniería para evitar el daño del mismo cohete, de todos los sistemas asociados al lanzamiento, también obviamente de los astronautas y de todas las cargas de pago que van dentro de este cohete y que evidentemente no se pueden dañar. Ahora, la principal fuente de ruido de un cohete espacial es obviamente la salida de gases supersónicos, lo cual ha sido controlado básicamente a través de deflectores y sistemas de supresión basados en agua. Y bueno, la investigación en este tema eh, sigue siendo un tópico muy interesante de estudiar. Una cosa interesante ahora es la inclusión de los cristales sónicos para poder hacer absorción dentro del sitio de lanzamiento. Y bueno, nuestro invitado internacional nos va a hablar también acerca de este tema. Y así que yo creo que, bueno, si hay preguntas, creo que las podemos dejar para el final de la presentación. Ahí resumimos todas las preguntas y podemos de esa manera responderlas todas en conjunto con el doctor Iván. A ver, voy a intentar acá desconectar esto. Perfecto. Esperemos que se haya escuchado bien. ¿Se vio bien? Sí, qué bueno. Ok, entonces, bueno, ahora tengo el placer de presentar a Iván Herrero Durá, quien es doctor en matemáticas por la Universidad Politécnica de Valencia, donde desarrolló su tesis doctoral titulada Acoustic Noise Reduction Methods for the Launch Pad. Y esta investigación fue desarrollada para la Agencia Espacial Europea y tenía como objetivo reducir los niveles de presión sonora a los que están sometidos los cohetes espaciales durante las primeras fases de su lanzamiento. Además tengo que observar que Iván es licenciado en Ciencias Ambientales y es máster en Ingeniería Acústica por la UPV también. Bueno, actualmente él desarrolla su actividad profesional como especialista en acústica computacional en el departamento de I+D de la empresa KFB Acoustics en Polonia, donde él está implementando modelos numéricos para la compresión, predicción, innovación y optimización de productos y contribuyendo a proyectos también de investigación en acústica y en dinámica computacional de fluidos. Así que, bueno, dejo con ustedes al doctor Herrero Durá. Muchas ¿Ok, gracias. ¿Se me Iván? oye? Ok, yo te escucho muy bien. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, antes de nada, por supuesto, quiero agradecer al doctor Jorge Arenas y a la Universidad Austral de Chile que me hayan invitado a participar en el seminario. Y nada, estar aquí con vosotros es un placer. Comparto pantalla para poder ver la presentación. Supongo que se verá bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como ya me ha presentado Jorge, no me voy a volver a presentar. Entonces, directamente paso a definir el tema de la presentación que vamos a hablar hoy. Va a ser sistemas para la mitigación del ruido en el lanzamiento de cohetes espaciales. Y es un trabajo que se desarrolló en colaboración con investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, del LOM, el Laboratoire d'Acoustique de la Université d'Humaine en Francia, y esta investigación fue cofinanciada por la Agencia Espacial Europea. En principio, para situar un poco el contexto, aunque Jorge ya ha hecho una muy buena presentación de una introducción al tema, durante el tiempo de despegue, que puede durar entre 3 y 6 segundos, se llega a liberar un nivel de presión sonora de hasta 180 decibelios, llegando a ser el nivel de presión sonora más alto generado por el ser humano. En estos eventos se generan ondas de choque, régimen turbulento, como ya ha explicado Jorge, pero desde el punto de vista acústico tenemos un problema muy importante y es que la base de lanzamiento está construida en cemento, con lo cual el cemento tiene una impedancia acústica muy alta
Entonces, toda la energía o gran parte de la energía que llega a la base de lanzamiento es reflejada prácticamente de forma especular en dirección al cohete, con lo cual puede llegar a afectar de forma muy significativa a las estructuras, a los astronautas, a las cargas que transporta el cohete. Sí que es cierto que la base de lanzamiento tiene unas estructuras que se llaman deflectores, que es esta V inversa que vemos aquí, que pueden llegar a dispersar una pequeña parte de la energía, pero están diseñados principalmente para evacuar gases, no desde el punto de vista acústico. Entonces, toda esta situación nos lleva a problemas que tenemos que solucionar. Si nos centramos en un cohete concreto, como en este caso puede ser el cohete Vega C, es un cohete que pertenece a la Agencia Espacial Europea y es un cohete de tamaño pequeño que se destina sobre todo para poner en órbita pequeños satélites, instrumental científico. Y si analizamos el nivel de presión sonora al que está sometido la parte exterior, el carenado del cohete, vemos que el nivel de presión es bastante alto en todo el rango de frecuencias. Y llegamos a alcanzar un promedio de 140 decibelios en la banda entre prácticamente 400 hercios y 700 hercios. La aproximación típica que se hace para solventar estos problemas es utilizar sistemas de inundación, con lo cual, según estudios, podemos reducir hasta 1 o 4 decibelios, a veces un poco más. El agua se utiliza principalmente también como agente refrigerante, pero tiene también una contrapartida que es corrosiva para las estructuras metálicas. Entonces puede ser utilizada, pero puede tener efectos negativos sobre las estructuras. Otra solución puede ser cubrir los canales de evacuación de gases, con lo cual podemos mejorar reducir el nivel de presión sonora a bajas frecuencias. O incluso otra de las variables podría ser optimizar el diseño de los deflectores. Aquí hay estudios que llegan a mostrar variaciones de hasta 24 decibelios. Con lo cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta para futuras bases de lanzamiento que se vayan a construir. Sin embargo, para las bases de lanzamiento existentes no resulta viable desde el punto de vista económico de construir los deflectores y volverlos a construir. Además, como ya se ha comentado anteriormente, se han realizado también estudios en la Universidad Politécnica de Valencia para la utilización de cristales de sonido para dispersar las ondas que llegan del cohete. En este sentido, bueno, los que no estén familiarizados con los cristales de sonido son más que estructuras que están formadas por un elemento que se repite periódicamente. ¿Vale? Puede ser a lo mejor una distribución de barras en forma cuadrada o en forma triangular. En este caso sí que es cierto que se vio que la dispersión de las ondas por parte de los cristales de sonido podía llegar a reducir en parte hasta 2, 3, 4 decibelios la energía que llega al cohete. Sin embargo, los cristales de sonido no tienen en cuenta resonancias ni pérdidas en el sistema. Además, no son eficientes a bajas frecuencias y en cuanto a la mitigación del sonido presentan ciertas limitaciones. Nosotros en esta investigación lo que propusimos es utilizar resonadores de Helmholtz. ¿Por qué? Porque son elementos que conocemos muy bien, sabemos cómo funcionan y además son elementos resonantes que añaden nuevos fenómenos físicos, no solo dispersión, sino también podemos utilizar la absorción. También tienen efectos de resonancia, con lo cual aparecen bandas en las cuales no se propaga el sonido, más allá de la estructura, conocidas como bandgaps. Además se pueden sintonizar a frecuencias bajas. Y los resonadores, además, tienen efectos dispersivos asociados a sus pérdidas viscotérmicas y son eficientes a bajas frecuencias. Con lo tanto, los objetivos que vamos a presentar hoy va a ser describir el comportamiento de un sistema de resonadores de Helmholtz que vamos a utilizar para mitigar el sonido y vamos a diseñar partiendo como base utilizando como base el método de matrices de transferencia. Para ello también vamos a utilizar una condición que se llama de acoplamiento crítico, que no es más que un acoplamiento de impedancias entre el sistema y el medio, y esta condición lo que nos permite es conseguir absorción perfecta del sonido en un rango de frecuencias grande, una absorción de banda ancha. Vamos a utilizar las pérdidas viscotérmicas del sistema, en nuestro caso los resonadores, que van a venir pues, por las ranuras que tenemos, cavidad, cuello y otra ranura adicional que vamos a incluir. Y vamos a diseñar, optimizar y estudiar dos sistemas de resonadores de Helmholtz, formados por 5 resonadores de Helmholtz.
Uno de ellos, el primero, lo vamos a estudiar en condiciones controladas en una guía de ondas y el segundo lo vamos a estudiar en condiciones de campo libre. Vamos a complicar el sistema un poquito más. Para el diseño del sistema vamos a seguir un metodológico que va a ser, primero vamos a ver un modelo analítico para diseñar y optimizar el sistema que queremos. Después pasaremos a un modelo numérico y después a un método experimental. El modelo analítico, como decía, van a ser el método de matrices de transferencia, que se basa en relacionar la presión y la velocidad a ambos lados de un sistema dado. ¿Vale? Como ejemplo, podemos tener aquí un sistema embebido en una guía de ondas. Tenemos una pared rígida al final, porque el caso que queremos estudiar, si recordamos, tenemos una base de lanzamiento construida en cemento y no permite la transmisión del sonido, por lo tanto, ese componente lo eliminamos del problema. Este sistema está sometido a una presión incidente y a una presión y refleja una parte de la energía. Y la parte que no sea reflejada, pues se absorbe. Podemos, por tanto, relacionar la presión y velocidad a un lado del sistema con la presión y velocidad al otro lado mediante un término M que está compuesto por matrices que se llaman de transferencia. Estas matrices variarán en función del tipo de elemento que utilicemos, si son placas, si son resonadores, pero lo que nos permite este método es resolver problemas de propagación y dispersión y al mismo tiempo descomponemos un sistema que a priori puede ser más complejo en una secuencia de subsistemas, con lo cual nos resulta más sencillo describir el comportamiento. Además, es un modelo unidimensional, es decir, la propagación del sonido se realiza en una única dirección, lo cual simplifica los cálculos y asumimos la incidencia de ondas planas en este caso. Vamos a ver ahora las matrices de transferencia que componen un resonador de Helmholtz. Aquí tenemos un corte longitudinal de un resonador de Helmholtz en una guía de ondas, ¿vale? Tenemos aquí la cavidad, el cuello y una ranura adicional que incluimos para también añadir pérdidas discotérmicas al sistema. Podemos descomponer el sistema en partes, como decía. Entonces, el primer elemento que tenemos que añadir al sistema es una corrección por el cambio de sección por la presencia del resonador en la guía de ondas. ¿Vale? Este término se define con esta ecuación, no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo también, pero aquí entra la impedancia asociada al cambio de sección. El segundo término que vamos a tener va a ser el referente a la ranura formada entre el resonador y la guía de ondas. El tercer término va a ser el resonador en sí mismo. Y por último, la cavidad de aire que vamos a tener situada dentro del resonador. ¿Vale? Me he dejado antes decir que los resonadores que vamos a utilizar en el sistema estarán divididos por cavidades de aire. No van a estar juntos, sino van a estar separados. Como vemos, el sistema es simétrico desde el punto de vista geométrico y por lo tanto, al descomponer el sistema, lo que tenemos es también que los términos se sitúan de forma simétrica en la ecuación. Es decir, primero tenemos la corrección, después la ranura, después resonador, después ranura y después corrección. Y después añadimos la cavidad de aire. Pues bien, ¿para qué nos va a servir esto? Porque a partir de esta ecuación, partimos siempre de la misma ecuación, podemos obtener el coeficiente de reflexión y el coeficiente de absorción en función de los términos de esta matriz. ¿Vale? Lo que decía antes, como sabemos que tenemos un problema de reflexión, detrás del sistema la velocidad de partícula va a ser igual a 0. Comentaba antes también que vamos a utilizar la condición de acoplamiento crítico para diseñar el sistema. ¿En qué consiste esta condición? Pues básicamente en encontrar un balance entre las fugas de energía que el sistema radia al medio y las pérdidas inherentes del sistema. Una vez encontramos este balance de energía, lo que hacemos es que la energía como que queda atrapada dentro del sistema. Decía antes que era un acoplamiento de impedancias y esta condición nos permite conseguir absorción perfecta en un sistema que en nuestro caso van a ser 5 resonadores de ejemplo. Para conseguir esta condición, lo que vamos a hacer es optimizar la geometría de los resonadores que componen nuestro sistema mediante un algoritmo. En este caso vamos a utilizar un algoritmo de tipo SQP, de programación secuencial cuadrática, que al final lo que consiste es en un proceso iterativo. Nosotros definimos unas condiciones de partida y le definimos una función que queremos minimizar. Y el algoritmo, a base de un proceso iterativo, nos revuelve una solución. Y los parámetros de entrada van a ser altura y anchura de la cavidad, altura y anchura del cuello, altura y anchura de esta ranura
y la separación entre resonadores. Una vez ya hemos definido nuestro problema y hemos utilizado el modelo analítico, construimos un modelo numérico basado en el método de elementos finitos, que también es muy conocido. Para validar este proceso de optimización, simularemos el montaje experimental que vamos a utilizar después y el modelo al final lo que va a hacer es resolver las ecuaciones de Helmholtz en dominio frecuencial asumiendo variaciones armónicas del campo. ¿Vale? Entonces vamos a incluir las pérdidas viscotérmicas en los dominios que van a ser la ranura, el cuello y la cavidad de cada uno de los resonadores. Bien, por último vamos a utilizar un método experimental que es el método de función de transferencia, es el método típico que se utiliza para caracterizar materiales absorbentes en tubos de impedancia y se define en esta norma ISO, la 10534 parte 2. En este método asumimos incidencia normal de ondas planas en una guía de ondas, ondas estacionarias y, como sabemos, las frecuencias de corte, las guías de onda tienen frecuencias de corte. En nuestro caso, tenemos una frecuencia de corte inferior de 200 Hz y 1700 Hz de frecuencia superior. Por encima de esta frecuencia, lo que vamos a tener es que nuestras condiciones de partida de asumir ondas planas no se va a producir, porque la guía de ondas va a tener modos transversales. El montaje experimental, como vemos, tenemos un altavoz a un lado del sistema, una muestra al otro lado y el altavoz emite una señal. Montamos dos micrófonos en la pared superior de la guía de ondas, conociendo la distancia entre ellos y podemos saber la diferencia de fase y descomponer la onda en componente incidente y en componente reflejada. Esto nos va a servir para obtener una función de transferencia y, por último, que es nuestra meta final, queremos obtener el coeficiente de absorción y el coeficiente de reflexión. Bien, una vez ya hemos visto las tres metodologías, los tres métodos que vamos a utilizar, vamos a pasar al diseño de los sistemas en sí. El primero de ellos, como decía, va a estar en una guía de ondas, va a ser un sistema que vamos a diseñar en condiciones controladas. Como hemos visto antes, el método de matrices de transferencia lo hemos aplicado al caso de un único resonador. ¿Qué pasa cuando tenemos varios? Pues bien, podemos aplicar exactamente la misma metodología. Tenemos los mismos términos que se aplican a un resonador y lo que hacemos es calcular el producto de cada uno de ellos aplicado a los distintos resonadores. ¿Vale? Utilizaremos todos estos términos con las características del primer resonador, todos los términos con las características del segundo y así sucesivamente. Es importante decir aquí que el acoplamiento crítico se va a producir por los modos del sistema completo. Es decir, los modos de todo el sistema. No, si yo ahora decido medir un único resonador de forma individual, lo más normal es que no consiga absorción perfecta, ya que este resonador está diseñado para trabajar en un conjunto determinado, que no es arbitrario. Para diseñar el sistema, definimos unas características de optimización, los parámetros a optimizar los hemos definido ya. La función objetivo que nosotros vamos a imponer al algoritmo es que si sabemos que la absorción es 1 menos el valor absoluto de R cuadrado y queremos maximizar absorción, lo que queremos hacer es que la reflexión tienda a 0 o sea igual a 0. Por lo tanto, definimos que el valor absoluto de R cuadrado en función de los parámetros que queremos utilizar y de la frecuencia, en un rango de frecuencias dado, tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es nuestro rango de frecuencias? En nuestro caso hemos definido entre 400 y 560 Hz porque es la frecuencia en la cual tenemos un pico en el espectro del cohete Vega C, que es el que utilizamos como punto de partida. Una vez procesado todos los cálculos, el algoritmo nos devuelve la siguiente geometría. ¿Vale? Tenemos 5 resonadores distintos que en principio parece que no siguen ninguna tendencia y cada uno tiene una serie de frecuencias de resonancia. Importante también es ver que el resonador 1 y el resonador 5 tienen frecuencias de resonancia que están fuera del rango de optimización, pero después veremos por qué. Y aquí tenemos una imagen del montaje experimental, donde tenemos aquí la fuente, los dos micrófonos, la terminación rígida y los resonadores. Los resultados de este estudio en cuanto al coeficiente de absorción sonora fueron los que vemos en la figura. Vemos un coeficiente de absorción superior al 90% en un ancho de banda de 200 Hz.
entre 400 y 600 hercios. Tenemos diferencias entre el método de matrices de transferencia y los modelos experimentales del 1,5% para una alfa superior a 0,9 y por lo tanto vemos que los métodos están en acuerdo uno con otro. Y lo que comentaba antes de las frecuencias de resonancia que parecía que estaban fuera del rango de optimización, vemos la demostración de lo que decía antes, que el acoplamiento crítico se produce por las resonancias del sistema completo. En esta frecuencia, por ejemplo, a 510 Hz, tenemos un modo acoplado entre el resonador 1, que tiene una frecuencia de resonancia teórica de 1074 Hz, el resonador 2 y el resonador 4. Pasamos ahora a complicar un poco más el sistema, porque hasta ahora lo hemos estudiado todo en condiciones controladas, en una guía de onda, pero vamos a dar un paso más en el diseño de este sistema y vamos a llevárnoslo a condiciones de campo libre. ¿Qué pasa cuando tenemos ondas que no son perfectamente planas? O cuando el sistema no está confinado en una guía de ondas y tenemos efectos de borde. ¿Nos sirve esta aproximación o no? Entonces, como decía, nos vamos a llevar el sistema a condiciones de campo libre, a una cámara anecoica, y vamos a utilizar el mismo sistema que estábamos midiendo anteriormente, pero lo vamos a repetir de forma periódica en I, en el eje Y. Por lo tanto, lo que hacemos es crear una especie de cristal que, además de absorber, nos va a difundir las ondas, nos va a dispersar las ondas en un rango de frecuencias. Además, ya no tenemos las dos paredes laterales en la guía de ondas. Por lo tanto, ya no podemos asumir que el sistema tiene una longitud infinita en la dimensión Z. Lo que hacemos en este caso es extrusionar el sistema en profundidad y darle una longitud determinada, con el riesgo de que, como veremos en los resultados, esta conversión de un sistema teóricamente 1D a un sistema 2D nos va a dar efectos de borde porque la onda, al incidir, va a interaccionar con estos bordes de aquí, ¿vale? Con el marco del sistema. Y esto lo que va a hacer es, vamos a tener difracción. El montaje experimental, como vemos que en la figura que vemos aquí, tenemos una fuente de audio, un altavoz, dos micrófonos situados delante de la muestra para poder utilizar también el método experimental que hemos utilizado anteriormente. Y hemos situado la fuente a 3 metros de distancia para asegurar que tenemos una incidencia de ondas cuasi planas. Las ondas no van a ser perfectamente planas, pero a una distancia de 3 metros sí que vemos que aproximadamente nuestro rango de frecuencias pueden ser planas. Además, situamos el resonador en altura para evitar los efectos de rejilla. En cuanto al coeficiente de absorción, de nuevo, vemos el acuerdo entre los 3 métodos. De nuevo tenemos un coeficiente de absorción del 90% en un ancho de banda de 200 Hz. Las diferencias entre TMM y los resultados experimentales van a ser del 1% y tenemos, sobre todo fuera del rango de optimización y en el caso experimental, vemos mayor influencia de los efectos de borde. ¿Vale? Llega menos presión en función de la posición de los micrófonos. A modo de conclusiones, bueno, hemos visto una evaluación teórica, numérica y experimental de un sistema de resonadores para absorción de sonido. Hemos optimizado la geometría con un aspecto muy importante. Tenemos un sistema que nos está absorbiendo longitudes de onda mucho mayores que las longitudes del sistema. Por lo tanto, esto es muy bueno para la base de lanzamiento porque cuanto más pequeño sea el sistema, menos va a afectar también a la propagación de los gases. Hemos visto también absorción casi perfecta en el rango de frecuencias de interés. Y si nos vamos a la primera figura, una de las primeras figuras que hemos visto en la presentación, vemos en azul el espectro al que está sometido la parte exterior del cohete Vega C y en naranja cómo quedaría si aplicamos este sistema de resonadores. Por supuesto, bueno, vemos que reducimos en todo el rango de frecuencias. Por supuesto, soy consciente que lo que estoy haciendo aquí es una mera aproximación, ¿vale? Porque el estudio tiene limitaciones, estamos trabajando en régimen lineal con ondas planas o cuasi planas y en incidencia prácticamente normal. Entonces,
Esta comparación es para tener una aclaración más visual de cuál sería el efecto de este sistema. Pero lo que hemos hecho ha sido diseñar la prueba de concepto, que es la base de nuevos sistemas que se están diseñando. De hecho, este proyecto está teniendo ahora mismo continuidad en la Universidad Politécnica de Valencia y se está llevando el sistema un paso más adelante. Bueno, simplemente me queda agradecer la colaboración de los profesores Rubén Picó, Víctor Sánchez y Luis García Rafi, y el doctor Alejandro Cebrecos de la Universidad Politécnica de Valencia y Vicente Romero del LOM en Francia, y de las instituciones que han participado en este proyecto. Y por último, quiero dejar también unas referencias, porque todo lo que he presentado hoy aquí de forma un poco más rápida, un poco más acelerada, está publicado en esta referencia. Aquí tenéis todos los detalles, todas las ecuaciones, todas las gráficas de coeficientes de difusión y demás. Y el estudio de cristales de sonido lo tenemos en esta referencia. Y nada, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y simplemente quiero decir que si alguien quiere entrar en contacto conmigo para lo que sea, aquí tenéis mi correo electrónico. Entonces, muchas gracias, Iván, por la presentación. Bueno, de acuerdo a lo que entiendo, ahora nos queda un espacio para responder preguntas del público, eh, que las pueden hacer, me parece, a través del chat. Eh, y acá tenemos dos preguntas que llegaron en la presentación. Decía, ¿cómo trabajan en el aislamiento acústico para la parte interna de los cohetes? ¿Utilizan silenciadores en las turbinas? Eh, Entonces, tal vez yo puedo responder esta pregunta, Iván. Sí, sí, por Eh, supuesto. claro, bueno, los cohetes no utilizan turbinas, sino que utilizan sistemas de combustión que son distintos a las turbinas de los aviones. Ahora, tal vez, claro, en la presentación yo me enfoqué más en el ruido precisamente de estos chorros supersónicos y de estas ondas de choque y del daño que producen en las estructuras. Pero dentro de los cohetes espaciales también se utilizan todas las medidas, todo este conjunto de medidas que nosotros tenemos, que le llamamos medidas pasivas de control de ruido, ya sea utilizando materiales absorbentes, materiales de disipación, en fin, uno utiliza toda esta especie de teclas de un piano enorme con distintas medidas acústicas. De hecho, hay algunos sistemas de aislamiento de vibraciones que se han aplicado recientemente. No recuerdo exactamente si fue en el Ares o en el Orión, pero ya están aplicando medidas de control de vibración de tipo activa de estos sistemas que, como los que utilizan algunos edificios, que utilizan grandes masas que son pendulares y se mueven con el movimiento del edificio, que en el fondo lo utilizan para cuando los edificios son sometidos a cargas de viento o en caso de terremotos, por ejemplo. En el caso de los cohetes se está aplicando esta técnica que son anillos que van dentro del cohete, que son anillos enormes. Este cohete utiliza 16 anillos que pesan 50 kilos más o menos cada uno, que se mueven en base a controladores automáticos que hacen este proceso de amortiguamiento activo de vibraciones en el fondo, a través de una serie de sensores y una serie de elementos hidráulicos que hacen el movimiento y evitan algunos problemas que son bastante críticos en los cohetes. Uno de esos son las oscilaciones POGO, POGO, que ocurren cuando hay una variación del empuje del cohete. La idea es que el chorro del cohete sea constante, a una velocidad constante durante todo el tiempo o que vaya acelerando. Pero cuando se producen variaciones de velocidad, esto produce unas cargas variables a lo largo del cohete en la dirección vertical y eso produce un efecto de una especie de resonancia que puede llevar al cohete a una destrucción. Así que es un efecto bastante serio y que era una de las cosas que faltaba por resolver en los sistemas Orión.
Entonces no estoy seguro si este sistema lo inventaron para el Orión o para el proyecto Ares, pero creo que fue uno de esos dos. Eh, bueno, la segunda pregunta dice, ¿por qué se le aplica tanta cantidad de agua por debajo de los cohetes? ¿Por la temperatura que se genera? Eh, bueno, Iván conoce el tema. Sí. Bueno, principalmente, una de las principales características o de las causas para aplicar agua es efectivamente las temperaturas, porque al generarse tales condiciones, el agua se puede utilizar también como un agente refrigerante. Entonces, la idea es que por todas las explosiones, las llamas y demás, se utiliza el agua como agente refrigerante. Otra parte es que también tiene un efecto. Lo que no sé es cierto es si se hace a propósito o no. Eso a lo mejor es la parte de absorción de ruido. Sé que también han visto que absorbe sonido y no sé hasta qué punto lo utilizan también en ese sentido. Pero hasta donde yo sé es principalmente por motivos de temperatura. Bueno, un poco para complementar la respuesta de Iván, efectivamente la temperatura es tan alta, de hecho en los nozzles de los motores principales del transbordador espacial, la temperatura llegaba a los 3.300 grados. Ujú. Es decir, no hay prácticamente ningún material que pueda resistir esa temperatura, así que indudablemente se necesita un sistema de refrigeración enorme. Claro, uno dice por qué las toberas del transbordador espacial no se derriten a esa temperatura. Y bueno, en las toberas, si ustedes ven alguna foto de una tobera, se van a dar cuenta que la tobera da la impresión de que estuviera formada por muchos tubitos, ¿cierto? Como que está formada por muchos tubitos y eso forma esta especie como de campana. Bueno, por todos esos tubitos circula el mismo refrigerante que se utiliza para la combustión del motor. Y ese refrigerante está más bajo de 240 grados bajo cero. Así que se hace circular esto a través de esos tubos y de esa manera se evita que el más se funda. Pero uno de los grandes problemas, indudablemente, de enviar un cohete al espacio es las altas temperaturas que se alcanzan en la zona de lanzamiento. Bueno, esperamos haber respondido a la pregunta de este espectador anónimo. Eh, Hay otra pregunta acá que dice, tengo entendido que todo ocurre muy rápido. ¿Los sistemas de control de ruido se ven afectados por la rapidez que se producen estos fenómenos? Mm, Sí. En cuanto a la rapidez, o sea, no sé hasta qué punto la velocidad afecta a los sistemas. Es decir, no creo que la velocidad a la que ocurren los fenómenos afecte a los sistemas. Lo que sí que, desde mi punto de vista, afecta a qué sistemas tenemos que aplicar en qué circunstancias. Porque, por ejemplo, si tenemos en la base de lanzamiento el despegue, la ignición y despegue son de 3 a 5 segundos. En estas situaciones aplicamos en gran medida correcciones en los deflectores cuando es posible, sistemas de agua, por ejemplo, los resonadores, cristales de sonido, pero esos sistemas nos sirven durante los primeros pocos segundos. Después, sí que es cierto que se pueden aplicar otros sistemas como los que comentaba Jorge, o hasta incluso en el cohete, creo que es Ariane 5, la parte superior, la cofia, tiene una especie de resonadores en su interior. Entonces, este sistema sí que sería aplicable para un mayor tiempo, podríamos decir. No sé si responde a la pregunta o no. sí, me parece que se refería a eso. Esperamos haber respondido a la pregunta. Si no, tal vez eh, puede escribir acá en el chat nuevamente. Sí, Em, perfecto. A ver, la primera ya la contestamos. Dice, en respuesta de frecuencia, ¿cuál sería la más baja y la más que reproduce? Se sabe. Se referirá a las frecuencias que emiten los cohetes al Los momento del cohetes. despegue. Entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. Me parece que tú tenías los resultados medidos efectivamente Sí, de ese. voy a buscar la gráfica.
Bueno, o no hace falta compartir otra vez, pero bueno, de hecho en el manual de usuario del cohete Vega C, queda un poco incluso raro decir que el cohete tiene manual de usuario, como si fuese una batidora, pero bueno. Utilizan medidas de 20 hercios a aproximadamente 3000, pero este es el rango de medidas que utilizan para caracterizar ellos el sistema, porque digamos que las estructuras, las cargas de pago pueden ser más problemáticas las frecuencias no tan bajas o no tan altas, no tan extremas, sino a lo mejor entre 100 y 1000 hercios, porque son los niveles a los cuales se genera más, se libera más energía en este caso. Perfecto. Entonces, el Pablo Cabrera dice, muy buenas tardes, ¿es posible utilizar dispositivos dentados, chevrons, como los usados en los aviones Boeing 787? Aquí me pilla. Bueno, yo personalmente lo desconozco. Los dispositivos dentados, esos son los que llevan atrás que van en la zona que se llaman los bordes de fuga de algunos inyectores de motores de reacción, que el 787 utiliza eso, que es una especie de borde dentado. Y yo tengo entendido que eso fue un diseño original de NASA y que lo aplica actualmente General Electric y Rolls-Royce Trent, que son los que fabrican las turbinas para los 787. Eh, Ahora, me imagino que puede ser tal vez por razones de temperatura o una turbina de un avión 787 no produce la temperatura que produce el, el motor de un cohete espacial. Tiene un empuje mucho menor. Eh, Así que me imagino que si se pudiera utilizar para el control de ruido de las toberas de cohete, me imagino que ya lo habrían usado. Me da la impresión de que tal vez por razones de temperatura no sería válido. Recuerda que la emisión de gases en los cohetes espaciales supera muchas veces la velocidad del sonido, entonces eh, me imagino que tal vez no, por lo menos yo desconozco que se haya empleado para toberas de cohete. Claro, es que además las medidas que se utilizan tienen una serie de restricciones importantes, porque ya, por ejemplo, para nosotros el primer criterio que nos puso la ESA es podemos aplicar medidas, sí, pero que no molesten a los gases. Es Claro. decir, tenemos que utilizar medidas que sean transparentes al flujo, pero que además puedan permitir absorber o dispersar las ondas. Hacer un poco, Ujú. tenemos Sin quitar, importantes limitaciones. claro, y sin quitar potencia Claro, al cohete, claro. claro. Eh, Bien, esperamos haber respondido a esta pregunta entonces. Germán Binante dice, ¿de qué materiales se desarrollan los resonadores de Helmholtz? Esa es pregunta para Iván. Sí. ¿Han estudiado estos nuevos metamateriales para el diseño de nuevos tipos de trampas de resonadores? Vale. En respuesta a qué tipo de materiales, los que hemos utilizado nosotros en el laboratorio, los que utilizamos en el método, en el tubo de impedancia, están fabricados por impresión 3D, porque nos facilitaba tener más precisión, no son muy grandes, y los que utilizamos en la cámara anecoica están construidos en MDF. Es una especie de madera de fibra de densidad media, creo que se llama. Sí, Porque básicamente lo que buscábamos era un material que tenga una alta impedancia acústica, pero que a la vez tampoco sea muy pesado, porque para hacer las medidas, construirlo en acero, el suelo de la cámara se podía caer. Para el futuro, o sea, para una posible aplicación, habría que estudiar materiales que resistan las temperaturas a las que tenía que estar sometido el sistema. Podría ser, por ejemplo, alguna aleación de metales que pueda resistir 3000 grados, o incluso cemento, si se puede utilizar también. El problema del cemento es que nosotros estamos utilizando resonadores cuyo cuello es de 1 milímetro. Entonces, a lo mejor el cemento no nos da esa precisión que necesitamos y habría que ir a aleaciones de metales.
Y había una segunda parte, que es si se han estudiado los metamateriales para el diseño de nuevos tipos de trampas de resonadores. Nosotros no hemos hecho ese estudio. La verdad que no... Suena interesante, la verdad que suena interesante, pero no hemos hecho el estudio y desconozco si existe. Ok. Hay una pregunta de un espectador anónimo que tiene relación con la misma pregunta anterior. Dice, o sea que el material para insertarlo en el cohete aún no está, ¿o sí? Todavía no. Está... Claro. hay un prototipo que se ha estudiado, como decía, a escala de laboratorio. Y como decimos, el proyecto, bueno, es un proyecto que se ha ido desarrollando en varias fases, lleva desde 2014, se empezaron a estudiar los cristales de sonido, después este proyecto empezó en 2015, finales de 2015, principio de 2016, y ahora desde 2020 se ha empezado con una tercera fase del proyecto donde se está dando un paso más. Entonces la idea es ir desarrollando el prototipo con condiciones cada vez más realistas hasta que al final pueda aplicarse. Perfecto. Después hay otra pregunta acá que dice, el estudio de mitigación de ruido se centra en el rango audible humano. ¿Hay estudios que analizan el impacto ambiental o en la fauna terrestre y marina cercana al lanzamiento? Es una muy buena pregunta. Sí, cierto. Bueno, como todas las preguntas de este seminario, Claro. pero esa pregunta en particular es bien interesante. Bueno, el estudio de mitigación del ruido evidentemente se centra en el rango audible humano y en particular en aquellas frecuencias que producen mayor problema, que son las del rango de la palabra, dijéramos, y ahí normalmente donde uno se concentra. Ahora, yo conozco que hay estudios donde se han analizado el impacto ambiental de fauna cercana al lanzamiento. Recuerden que Cabo Cañaveral, que actualmente se llama el Kennedy Space Center, que queda en Florida, en Estados Unidos, bueno, ese sitio en particular se eligió por ciertas razones prácticas. Teóricamente, la base de lanzamiento podría estar perfectamente en el desierto de Mojave, por ejemplo, donde no tienen problemas de huracanes ni nada por el estilo, pero la posición geográfica del Cabo Cañaveral era ideal para poder hacer lanzamiento de cohetes que entraran en órbita y poder enviar al primer hombre a la Luna, en el fondo. Así que se eligió por razones geográficas. Pero si ustedes saben, en esa zona de Florida están los Everglades, hay zonas de wetlands, eh, de, así como especies de santuarios de la naturaleza, lugares protegidos, humedales. eh, Así que sí se han hecho estudios sobre el impacto en las criaturas en esa zona. No, especialmente yo nunca me he dedicado a esa área, pero les puedo dar, si me escriben a mi correo, les puedo dar algunas referencias respecto a eso, por lo menos de lo que se ha hecho en el Kennedy Space Center. Erwin Oyarzún dice, doctor Arena, mi pregunta es relacionada a la Agencia Espacial Chilena. ¿Ha tenido usted participación en algún proyecto futuro sobre exploración espacial chileno? ¿Qué tan lejos estamos de tener participación en el espacio con cohetes propios? Eh, bueno, mira, yo fui miembro de la Academia Chilena del Espacio por varios años, pero eso fue cuando volví de Estados Unidos el año 2001, me parece, y, y me nombraron en ese cargo como representante de la Universidad Austral y estuve ahí varios años, participé de algunas reuniones, pero después ya perdí contacto con la agencia espacial. Ahora, eh, la verdad es que tener participación en el espacio con cohetes propios, yo lo veo bastante difícil porque son muy pocos los países en el mundo en realidad que pueden enviar cohetes al espacio. Generalmente son asociaciones de países, como en el caso de la Agencia Espacial Europea, los chinos, los japoneses, los indios, Los rusos también. los rusos, bueno, básicamente son esos los países que conozco que hacen envío de satélites al espacio. O sea, en el fondo son como especie de transporte que envían cosas que se fabrican acá y para ponerlas en el espacio.
Ahora, lo último que escuché era que Chile iba, me parece que a comprar un satélite nuevo y tal vez fabricar uno para quedar con 2 satélites en el espacio. Nosotros teníamos uno que era una especie de microsatélite que estaba ya fuera de- de operación. El tiempo de operación había vencido hacía bastante tiempo. Eh, pero es la única información que tengo. Lamentablemente no estoy muy conectado actualmente con este tema, así que no podría dar más luces acerca de eso. Eh, Acá en la parte del Sí, chat del seminario veo, tenemos otra. sí, dice, a ver, dice, ¿con qué marca de instrumentos trabajan para medir el ruido tan elevado? Eh, bueno, nosotros hacemos mediciones en el Kennedy Space Center con Bruel, Landcare y transductores de vibraciones. Utilizábamos PCB, Piezotronics. Y para algunas cargas así muy fuertes utilizábamos unos acelerómetros que eran una marca que no es muy conocida, pero se usa harto en la industria pesada, que es Wilcoxon Research, que es una empresa que queda en Maryland. Eh, pero básicamente son obviamente yo diría que no son instrumentos que tú vas al catálogo de Bruel o al catálogo de PCB y los compras directamente, son generalmente solicitados a pedido. Eh, bueno, espero haber respondido a la pregunta. Dice, acá hay uno, Germán Vinante, hace poco vi el lanzamiento del SpaceX y vi cómo aterrizaba el cohete, parecía surreal. Pueden compartir un poco si es que saben cómo se llama el proceso de aterrizaje, que parecía en reversa. Me imagino que el nivel de ruido será similar al del despegue. ¿Mm? No sé si Iván tienes alguna experiencia con esto. La verdad es que no, es un sistema relativamente, bueno, es muy nuevo y no he visto ninguna publicación al respecto sobre cuál es el ruido. O sea, porque al final, para que el cohete aterrice, sí que tendrá como que emitir en la dirección contraria para contrarrestar la energía. Claro. Pero no he llegado a ver ningún estudio sobre si es un nivel de presión similar o no. Yo entiendo que, claro, acelerar debería emitir más ruido, un nivel de presión sonora más alto porque tiene que levantar la carga desde cero. Mientras que si va cayendo, podemos, en teoría, jugar con la velocidad. No sé exactamente cómo. Mm. De acuerdo a la ley de Newton, debería ser bastante menos energía la necesaria para frenar un objeto en caída libre. Sí, Eh, eh, que lanzar el cohete. Yo siempre les doy este ejemplo a los estudiantes, que la cantidad de energía tiene que ver con el ruido que se produce. Entonces, la energía que yo necesito, por ejemplo, si yo agarro una piedra, por ejemplo, y trato de enviarla al espacio lanzándola, eh, inmediatamente me voy a dar cuenta de la cantidad de energía que tengo que hacer siquiera para levantarla algunos metros. Y una piedra no pesa nada. Ahora piensen qué significa levantar un edificio y enviarlo al espacio, o sea, para romper la fuerza de gravedad. Por eso es el tamaño de los cohetes. Mientras piensen que enviar un cohete a la órbita terrestre son hay que levantar ese cohete de 600 kilómetros más o menos, ¿cierto? Eh, bueno, para enviar un cohete a la Luna son 400.000 kilómetros. Imagínense ustedes lo que significaría enviar un cohete a Marte. El tamaño del cohete, el tamaño de la energía requerida para hacer ese proceso hace que el cohete sea más y más grande y por lo tanto se necesita más y más empuje y más velocidad de escape, lo cual incrementa indudablemente la potencia acústica. En este caso yo creo que debe ser muchísimo menor la potencia acústica generada, pero también desconozco mediciones o papers que hayan salido al respecto. Eh, Dice que no hay preguntas en redes sociales. Perfecto. Entonces el espectador anónimo dice, o sea que al parecer no es tan relevante. Eh,
la verdad es que no diría eso, o sea, no desconocemos que exista esa información, si es que es relevante o no relevante. Ahora, si el nivel de ruido no es tan alto, dijéramos, no es tan alto como el generado por un cohete sobre los 180 decibeles. 180 decibeles, piensen que a los 140 decibeles es el umbral del dolor, incluso un poco menos, 125, 130 decibeles ya el oído comienza a doler. A los 180 decibeles ustedes simplemente se mueren. No hay ningún organismo humano que pueda resistir esa cantidad de energía. Se les destruye el cuerpo internamente, seguramente sufrirían hemorragias internas, se les destruirían órganos internos. eh, Así que es imposible que una persona pueda vivir y estar sometido a ese nivel de presión. Recuerden que esto es igual que en los grados de los terremotos, es una cantidad logarítmica, así que cada vez que ustedes duplican la energía, el nivel de presión se incrementa 6 decibeles. Así que imagínense lo que hay que hacer para llegar de 140 a 180. Así que puede no ser relevante en el sentido que, claro, si es que este cohete aterriza en una zona donde no vive gente y donde se puede tener un ambiente controlado, seguramente no sería relevante, pero habría que saberlo. Si es que hay astronautas que vienen en ese objeto y están sometidos a 140 decibeles, por ejemplo, también van a sufrir problemas. Eh, Adolfo Salinas decía hay más combustible, claro. Seguramente se refería cuando yo estaba diciendo que cada vez el cohete tiene que ser más grande. Claro, tiene que ser más grande porque necesitamos más combustible, que uno de los aspectos que, claro, Adolfo dice que efectivamente. Sí. Eso es- Claro que uno de los aspectos que a veces la gente dice, bueno, ¿por qué no fuimos a la luna, volvimos y después ya no se hizo nada más, dijéramos, en términos espaciales? Y es fundamentalmente porque, si ustedes se fijan, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, eh, ha avanzado enormemente desde los sistemas computacionales que se usaban en los años 60 para poder llevar un módulo a la Luna, que es un computador que seguramente nuestros celulares tienen más potencia que ese computador de esa época. Pero lo único que no se ha podido desarrollar en demasía es el sistema energético para enviar cohetes al espacio. Seguimos usando básicamente lo mismo que usaba Werner von Braun en los años 40. Eh, Ese es el gran problema para el futuro de la exploración espacial. ¿De qué manera podemos conseguir más energía para poder llevar cohetes más lejos de la órbita terrestre? Me parece que hemos respondido todas las preguntas.